Antes de iniciar quería recomendaros que os quedéis hasta el final del vídeo, puesto que os tengo una sorpresita, pero para eso debéis quedaros hasta el final. Dicho esto, no os entretengo más. Al ya haber traspasado la barrera de los 2000 suscriptores, algo a lo que agradezco a todos y cada uno de mis suscriptores, creo que estaría bien tratar la serie más querida de mi canal y que no está muerta. Es solo que no lo hago tan seguida. Así que buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar a mi proyecto de evolución especulativa, el pulpo roca. Ha pasado una eternidad desde mi último vídeo de evolución especulativa, lo sé. Podría dar excusas, pero no. Como dije en el vídeo de los cocodrilos, simplemente tengo demasiadas ideas y ni puedo ni quiero monopolizar los temas de mis vídeos. Dicho esto, démosle. De las más de 300 especies de pulpos que hay, tengo que escoger una para este vídeo, y esta será la más abundante, el pulpo roca o Octopus vulgaris. El problema de los pulpos, como me pasó con el vídeo de los caracoles, es que no han cambiado mucho evolutivamente desde hace 33 millones de años, por lo que no sería realista que pegasen un salto de golpe, así que tendré que permitirme alguna libertad creativa para que no cambie únicamente el color y el tamaño. El pulpo roca vive en las costas europeas, incluyendo el mar Mediterráneo y el Negro, la costa occidental africana y el sur del Caribe, la costa oriental de Sudamérica y la costa occidental de México. Esta especie es consumida principalmente en España, México, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Cuba y perdonad si en algún lugar más que no me acuerdo y no he encontrado información, para alimento. Los pulpos constan de 3 corazones, sangre azul, piel que cambia de color y de textura para camuflarse. Cada tentáculo tiene un centro neurológico propio, de manera inexacta podríamos decir que tienen consciencia propia por separado. Los pulpos son extremadamente flexibles, pudiendo caber en cualquier lugar en los que quepa su pico, venenoso, su único órgano con tejido duro. Cuentan con una gran inteligencia, equiparable a la de un niño de 3 años, llegando al punto de que el récord de quién terminó antes el cubo de Rubik, por un tiempo, se lo llevó un pulpo. Viven alrededor de 3 años. Pasado ese tiempo, el macho insemina a la hembra usando uno de sus tentáculos, proceso que lo mata. La hembra da centenares de huevos y los protege sin comer ni descansar hasta que eclosionan, momento en el que muere del cansancio. De todas estas crías, solo sobrevive a lo sumo 3. Son muy territoriales, batiéndose en duelos constantes con otros de su especie. Para atemorizar a sus rivales, echan una tinta que ciega, con un olor muy fuerte que impide orientarse a su atacante. A su vez, usan unos propulsores para impulsarse en el agua y nadar. Como último detalle, remarcar que los pulpos pueden ver a 360 grados. Si los pulpos son tan raros es porque, pese a tener un origen común con nosotros, evolucionaron sus ojos, patas y demás por separado. Lo que nos une es una especie de babosa inerte, cosa que también ocurre con los insectos, de ahí que también sean bastante WTF a veces. El primer cambio que se verá con respecto a los pulpos será el aislamiento geográfico, desarrollándose 4 especies: Octopodus mediterranae, Octopodus africanus, Octopodus mexicanum y el Octopodus caribeus. El mediterranae, debido a la falta de espacio y a la contaminación, se haría pequeño, ya que de media no tendría tanta salud, y al haber menos disponibilidad de alimento sano, se haría más pequeño para saciarse con menos. A la llegada de los tiburones mediterráneos que se exploran en mi vídeo de evolución especulativa de los tiburones mako, un nuevo depredador extremadamente voraz, desarrollaron propulsores más potentes, evolucionando en el Megaflaris magocula. No evolucionaría mucho más a partir de ahí. No obstante, con los tsunamis venideros del gran terremoto mexicano del que hablo en todos estos vídeos, y con el mayor cuidado que tendría ahora el humano con la contaminación, las aguas del Mediterráneo se limpiaron y se enfriaron, otorgando un respiro al martirio que suponía habitar en estas aguas. Esto le permitió, pues, evolucionar en el Megaflaris megatramentrum, que podría expulsar más tinta aún, y los Megaflaris a tinta, quien se hizo más grande y se deshizo de su tinta, evitando malgastar recursos de su cuerpo. Uno pensaría que, con este auge, estas especies prosperarían, pero tras un par de millones de años en los que no evolucionaron mucho, el Mediterráneo quedaría desprovisto de agua, extinguiendo a todas y cada una de las especies ahí habitantes, los Megaflaris incluidos. Sus hermanos los Octopodus mexicanum, en cambio, tuvieron más suerte. En un inicio se ramificó en 2 especies, el Contrarhinatarium ovicanalis y el Avenenus profundus. El primero desarrollaría una movilidad a 360 grados de sus propulsores, cosa que le permitía salir disparado en cualquier dirección que quisiese. Llegaría a un punto, incluso, en donde nadaría en sentido contrario al de especies hermanas,
colocando sus tentáculos en forma de pico para ser más hidrodinámicos y abriendo las patas abruptamente para poder detenerse de golpe en cualquier momento. El ave Venenus Profundus sería indistinguible de su hermano evolutivo de no ser porque ya no emanaba veneno y porque se dedicó a vivir en mayores profundidades, alejándose de las costas. Esta carencia de veneno se debió a que empezó a alimentarse de medusas. Debido a que las tortugas que se alimentaban de estas las confundían con bolsas de basura, tuvieron que cambiar de alimento. Toma, 2 vídeos de evolución especulativa en uno. Y estas se sobrepoblaron. Al los pulpos ser más inteligentes, pudieron discernirlas del plástico y se alimentaron de estas en las profundidades. Y al no moverse, no requirieron ni ir tan rápido ni envenenarlas. Pronto los Contrarhinatare descubrieron que estar cerca de los humanos era beneficioso, ya que siempre había alimento cerca. Es de este modo que surgieron 2 maneras de conseguir este: el Contrarhinatare sicaris y el Contrarhinatare acta. El primero se inmiscuiría en las playas y, aprovechando su camuflaje, saltaría con fuerza a los humanos con sus ventosas a gran velocidad y empezaría a comérselos. Para cuando los humanos pudiesen deshacerse de ellos, tendrían las tripas fuera o el hueso al aire si tenían la suerte de que su brazo fuese su presa. Pero en el caso de tardar más de 1 hora, la falta de sangre y pérdida de órganos internos mataría al instante al humano. Para que se percatasen lo mínimo, crearon un segundo veneno en sus picos para adormecer los sentidos de la región de la que se alimentaría en caso de pillarlos durmiendo. Para evitar que estos los matasen en medio de su alimentación, liberarían otro veneno, intensificado, para matar al huésped. El pulpo en sí no lo sabía, pero como los humanos eran conscientes de ello, evitarían matarlos y se conformarían con quitarlos en procesos quirúrgicos y dándole más tiempo para comer, triunfando. Sus hermanos, en cambio, simplemente se acercarían a los humanos, desarrollarían características físicas que les hicieran más agradables para ellos, y al escuchar su voz liberarían una serie de hormonas que les harían cambiar a colores vivos. Ante el espectáculo, los humanos les darían de comer, una actividad que aprovecharían muchos locales costeros para vender comida para pulpo. Los humanos podrían discernir entre los sicaris y los acta por su forma física, pero por la peligrosidad de estos primeros, los gobiernos regionales cerraron estas playas para el público. Los sicaris tuvieron que conformarse con comerse cualquier animal que allí estuviese, ahora abundantes por la inactividad humana. No obstante, los actas se habrían quedado sin su fuente primordial de alimento, así que una población migraría a la costa occidental norteamericana y la otra a la costa occidental sudamericana. Esto les dividiría entre el Meridiae Kraken y el Septentriae Magnilleti por el aislamiento geográfico. Los Meridiae serían más grandes por el frío, desarrollarían la capacidad de autotermorregularse, de ahí que se hicieran tan grandes para que la energía de su cuerpo sirviese para calentarse. Tal vez parezca un salto enorme evolutivo para nosotros, pero no sería la primera vez que animales de sangre caliente pasan a fría o viceversa. Esta capacidad de ser tan exitosos les permitió llegar hasta el Ártico, rozando a Siberia, en donde habría bastante más gente que hoy en día, también dando espectáculos allí, pero se volverían en las presas de orcas y tiburones. Esta especie superó en cuanto a tamaño al pulpo gigante actual, extinguiéndole en esa zona por la competencia. Los Septentriae Magnilleti, en cambio, se quedaron en las costas orientales de América Central y Ecuatorial. Desarrollarían una personalidad semejante a la de los manatíes, y al no morir tan fácilmente al poder defenderse mínimamente en casos extremos, el gobierno permitió que la gente se acercara a ellos, no como con los mamíferos, alimentándoles mucho y deviniendo en la principal atracción turística del lugar. A su vez, a veces portaban piedras que consideraban bonitas a los humanos sin motivo aparente, se volverían extremadamente inteligentes, y tal vez esto se tradujese en una proto-religión mientras que los humanos lo tomaran como un souvenir por mucho que los gobiernos regionales prohibiesen llevarse suelo. No obstante, un terremoto en México se dio, uno tal que dividió su susodicha nación, generando un mar en medio, produciendo tsunamis, volcanes e inundaciones. Mientras que los Meridiae Kraken sobrevivieron con éxito, al el caudal de los ríos de Sudamérica desbordarse y desalinizar las aguas de sus costas, los Septentriae tuvieron que emigrar a costas peruanas y del norte de Chile. Los Contrarhinatare sicaris, por su parte, acabaron en peligro de extinción por la acidificación de las aguas y el aumento de las temperaturas. Nuevos pulpos de mismo origen evolutivo vendrían a través del nuevo mar mexicano desde el Caribe, pero para explicarlos tendremos que retroceder un par de cientos de miles de años. Los Octopodus caribeus se harían grandes gracias a la diversidad faunística y pureza de las aguas comparadas con las del resto del planeta. Conviene mantenerlas limpias para los humanos ya que así se gana más en turismo, volviéndose en un parásito. Es por su éxito que evolucionaron en dos en un inicio, entre el Phagatrichecus parasitos y el Pinsarena cuba. El primero desarrollaría un pico más afilado y duro que atacaría a los manatíes para alimentarse de su sangre. Estos pulpos habían desarrollado una piel gruesa que, pese a flexible, era muy resistente, por lo que mantenía el calor de la sangre caliente en su interior.
Al transmitir enfermedades con el mosquito para los mamíferos terrestres, no obstante, se redujo la población de manatíes. Es de este modo que surgieron dos soluciones, el Phagotrichecus minimus y el Phagotrichecus anthropoborus. El primero sería más pequeño no solo para reducir las probabilidades de transmitir enfermedades y que éstas no matasen al huésped, sino que también para ser menos percibidos por sus presas y que no pudiesen huir. Aparte, triplicaron su número por puesta para que su índice de supervivencia subiese. El Anthropoborus, en cambio, aprovecharía el calor que almacenaba dentro de su cuerpo para hacerse más grande. Confundiría, en una etapa intermedia, a los botes con los manatíes. En algunos casos, si era de un material frágil, podría agujerearla y hacerla hundir, momento en el que se engancharía a los humanos para chuparles la sangre. En un inicio, esta manera de alimentarse alternativa no sería muy habitual, sino que sería más bien oportunista, pero con el tiempo ese sería su modus operandi. A medida que los humanos tornaban más duros los cascos de sus barcos, en un par de generaciones en las que se alimentarían de los buzos, gente que no se tomaría en serio las precauciones de ir a las aguas prefecundadas por esos pulpos y que por ende cogían barcos más blandos y otros mamíferos, desarrollarían picos lo suficientemente duros como para perforar a los botes. También aprovechando que los humanos se relajaban tras siglos de no verlos, momento en el que volvían los botes blandos y momento en el que aprovechaban para atacar. Pese al tiempo en el que no podían alimentarse de los humanos, su instinto les seguía señalando a dónde atacar si podían. Para tornar más rápido este endurecimiento de sus picos, rebajaron el momento de desove a los 2 años. Cual insecto, al tener descendencia en menos tiempo y al evolucionar más rápidamente, podrían desarrollar mutaciones más frecuentemente que les ayudasen a deshacerse de los impedimentos que los humanos les diesen. No obstante, llegaría un punto en el que los humanos quedarían lo suficientemente alertados. Todos los botes se harían con titanio y se prohibiría el buceo a aguas profundas en el Caribe. Con esta falta de alimento, surgió el Phagotrichecus pertinax y el Minturusomnius mimicus. El primero mantendría esta tendencia de afilar y endurecer su pico, cosa que no solía funcionar contra el titanio, acabando por extinguirse por esto. El Mentirusomnis mimicus, en cambio, se dejaría atrapar por las redes de los pescadores, comulgándose y haciéndose pasar por otras especies inofensivas de pulpo y de pez. No solo para alimentarse del pez que tenía a su alrededor, sino que también de los pescadores cuando menos lo esperasen para saltar a ellos con una agilidad récord en los pulpos, aunque el consumo humano ya solo lo efectuaría cuando lo viese claro, por lo que con tan solo llevar ropa resistente de pulpos, desistirían y se quedarían con el pescado. De otro modo podrían llegar a arrancar piernas o brazos, usando una fuerza terrible, y se la llevaría bajo el mar. Pese a ello, los humanos no tomaron medidas. El atraco de esta especie jamás llegaría a ser una pérdida de mercancía significativa, por lo que tampoco se llegó a tomar muy en serio. La otra ramificación de pulpos de aquí, el Pinsarena cuba, como bien dice su nombre, se quedaría viviendo en las costas de Cuba, ya que ahora solo vivía en aguas costeras. Esta evolucionó en el Phagotrichecus minimus. Fungirían, pues, de desparasitadores de los manatíes, pasando a vivir siempre cerca de ellos en una relación simbiótica y llegando a la Española, a Jamaica, a las Bahamas, Puerto Rico y las costas sureñas de Florida. Hablamos del Pinsarena voraparásita. No obstante, un terremoto en México se dio, otra vez ya lo sé. En un inicio, el cambio de salinidades de los mares atlánticos del de los pacíficos no permitió que el agua se cruzase, pero con el tiempo la conexión entre el mar oriental americano, el mexicano y el caribeño, con una nueva corriente en una suerte de degradado, fusionaron temperatura, pH y salinidad, fungiendo de puente. Es de este modo que Phagotrichecus minimus y Mentirusomnis mimicus se las vieron con los mermados individuos del Contranataris sicaris que sobrevivieron al cataclismo. Los Contranataris sicaris, para complementar su dieta, se alimentarían de los Phagotrichecus minimus, desparasitando los manatíes que a esas aguas llegarían, deviniendo en el Apocalipsis carpus, su hermano evolutivo. El Colonus megabrachus pasaría al mar Caribe también. Por el aislamiento geográfico que produciría la diferencia de salinidad, temperatura y pH que, pese a diluirse, existiría, pronto se generarían dos subespecies, el Colonus megabrachus caribum y el mexicanus. Los Phagotrichecus minimus, en cambio, por su éxito, pasaron a parasitar a otras especies como ballenas y delfines que alcanzaron al atravesar el nuevo mar mexicano. Esto les dividió en 3 especies. Recordad que cuanto más pequeño pero exitoso sea una especie, más diversidad tendrá. El Phagotrichecus baelena, caribea y delfinus, cada uno especializándose en una región, el baelenus en la costa mexicano-pacífica, el caribea en el Caribe y el delfinus en el mar mexicano, y en una presa distinta, el baelenus con las ballenas, el delfinus en los delfines y los caribea en los caribeños. No, que va, con los manatíes, no os asustéis dominicanos, permitiendo a su vez a los apocalipsis prosperar. Los Mentirusomnius mimicus también llegarían a ser exitosos, alimentándose ahora, aparte del pescado cazado por los humanos,
de los Ambystoma marine de mi vídeo de evolución especulativa de los ajolotes. Una rama se centraría en permanecer entre comillas muerto, quedándose en el mar Mexicano y caribeño, el Mentilusomnis domum, y otro se adentró al Pacífico, alimentándose de los relativamente lentos ambistomas, convirtiéndose en el Mentilusomnis vorambistoma. Un poco más adentro del Pacífico, los descendientes del Avenenus profundus se dividirían en dos. Las distancias no serían un problema, por lo que podrían ir de un lugar a otro del océano sin dificultades y por lo tanto no habría evolución por aislamiento geográfico, facilitado también por un mayor tamaño y unos propulsores más potentes, el devenir en la especie de pulpos más veloz, superando los 150 km por hora. Estos cambios vinieron en el Avenenus heraclus. No obstante, tras el cataclismo, una cordillera enorme se generó en medio del océano y por las corrientes del Nuevo Mar, el Pacífico sufrió una división de salinidad y pH increíbles. Ambos factores fomentaron a que las especies se separasen en dos, entre el Avenenus borealum y el Avenenus australum, uno teniendo que hacer frente a sus depredadores los Aquatiloconfucio que aparecen en mi vídeo de evolución especulativa de los ornitorrincos y de los pacificipistris, de nuevo, de mi vídeo de evolución especulativa del tiburón maco, y el australum de sus primos los Meridiae kraken. Habiendo cubierto la rama del pulpo del Mediterráneo, del Caribe, del Pacífico, toca tratar a los del Atlántico, de la costa occidental euroafricana. El primer cambio se vería con un aislamiento geográfico entre los Euroctopus larvus de las costas europeas occidentales y de los Afrioctopus pitecundiligentis. Los primeros, cual pulpo mimo, empezarían a imitar a otras especies para ahuyentar a rivales o atraer a presas. No obstante, con el tiempo desarrollarían una capacidad muy perturbadora, y es que empezarían a imitar a buzos humanos, en un inicio para ahuyentar, como previamente dicho, a depredadores. En el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, se instalaron unos megáfonos que emitían la voz humana, esto para un experimento. Eventualmente, animal que oía nuestra voz, animal que oía. El humano en esta época es el depredador más mortífero de todos gracias a su tecnología, por lo que la mayoría de seres vivos evolucionarían para huir de ellos. No obstante, con el descenso de temperaturas y de su éxito, conllevando a tamaños mayores, empezaron a perfeccionar sus dotes de imitador para hacer ver que eran humanos y así atraerles para devorarles. Estos serían los Euroctopus fantasmos. Rápidamente se ilegalizó el buceo en estos mares, como en el Caribe. Mucho se teoriza de que pudo haber cruces genéticos entre los Fagatrichecus anthropoborus y estos por este comportamiento tan similar, pero ninguna prueba concluyente llegó a darse a la luz. 3 especies de un mismo antepasado común pasaría a alimentarse de humanos en una franja de tiempo bastante cerrada, una especie que históricamente se los había comido a ellos, algo sin precedentes y un ejemplo de evolución paralela que sería investigado a futuro. Por un tiempo, la nula intromisión de los buzos a estas aguas les sirvió para no toparse con ellos. No obstante, un par de meses tras estas prohibiciones, estos pulpos aprendieron a imitar a personas que se ahogaban y a llenar sus propulsores de aire, imitando los gritos de un humano aterrorizado, por lo que quien intentase salvar al desafortunado acabaría devorado. Se ha de tener en cuenta que esta ramificación de pulpos desarrolló un cuerpo mucho más flexible que el de sus antepasados, por lo que podían emular en sus propulsores una forma vagamente semejante a la del sistema fonador del humano. Esta ventaja en cuanto a flexibilidad fue tomada por otra ramificación de los Euroctopus larvus para esconderse de los depredadores de las regiones rocosas, el Euroctopus pannumota. Algunos gobiernos de estas aguas optaron por ayudar a la gente que se ahogaba con equipos especiales, obligando a toda embarcación a contar con radios para advertir a estos equipos en caso de no ser humanos. Aparte, implementaron medidas para discernir entre humanos y pulpos a los navegantes y bañistas, pero cada pocos años estos tapaban los aspectos que les delataban. Llegó un momento en el que se llegaron a rescatar a los humanos por estos equipos especializados y que, en tiempos de poca visibilidad, en el helicóptero o lancha o donde fuera desplegaría sus tentáculos para atacar a los tripulantes, rompiéndoles algunas arterias vitales con sus picos para matarlos casi al instante antes de alimentarse de ellos, ya que, aparte, habían aprendido que los humanos podían actuar muy rápidamente, más que cualquier pez o cetáceo, con sus armas. Algunas naciones, ante ello, pues decidieron iniciar una campaña de exterminio contra ellos, algo polémico que acabó con el 60% de sus individuos. Sabiendo que su existencia era insostenible para los humanos en la Tierra, se envió un puñado de ejemplares a Nova Gaia, planeta mostrado en mi vídeo de evolución especulativa de los pingüinos, cochinillas, tiburones y cocodrilos. Se les dejó en aguas frecuentadas por focas, pasando a ser el Cosmoctopus focivora y su depredador superior. Yendo a los Afrioctopus pitecundiligentis, por otro lado, hubo un pequeño cambio en su evolución que lo cambió todo. Pasaron de incubar en vez de a los 3 años a los 4,
algo inédito para la mayoría de especies de pulpos. Es con esto que tuvieron un año más para desarrollar su mente cognitivamente, algo enorme para un ser que solía vivir solo 3. Esto les convirtió en la Phrioktopodus mathusalenus. Usaron piedras para golpear a sus enemigos y aprovecharon sus ahora alargados tentáculos para usar la fuerza cinética y así moverse con mayor agilidad a la hora de propulsarse o nadar, semejante como hacen las ratas canguro con sus colas. Estas dos implementaciones les tornaron muy exitosos y requirieron de más inteligencia, extinguiendo a sus hermanos evolutivos los Phrioktopodus frater. De esta especie, pues, aparecieron dos, el Cephalopithecus cumulum y el Cephalopithecus immortalis. El primero empezaría a desarrollar sistemas de manadas, cuidando de sus huevos entre más individuos y alargando la vida de las hembras hasta los 5 años al no morir de inanición y cansancio, incrementando las probabilidades de que sobreviviesen y que por ende solo diesen unos 5 por puesta. Los Cephalopithecus immortalis, en cambio, alargarían aún más su vida hasta los 5 años, pudiendo desarrollarse aún más cognitivamente, desarrollando trampas para sus presas con agujeros e ilusiones. Pese a ser más inteligentes, no tenían nada que hacer con la numerosidad de sus hermanos evolutivos, acabando por extinguirse. Estos grupos, con el tiempo, desarrollaron métodos de comunicación en base a patrones de coloración de sus cuerpos y pequeñas emisiones de tinta que, dependiendo de región en región, cambian. Se da el idioma complejo en esta especie. A su vez, aprenderían que si la hembra decidía no tener hijos, podrían llegar a los 6 años. Su genética estaba hecha para morir por cansancio al tener hijos, pero al no tenerlos, su esperanza de vida duplicaría a la de sus antepasados. En los humanos, los niños de entre 0 a 5 años tienen lo que se llama inteligencia mágica, en la que se dan explicaciones en las cosas sin muchos fundamentos, solo basándose en sensaciones, para explicar las cosas. De momento en altibajos, por lo que crece siempre con la misma intensidad, algo que cambió con respecto a los primeros pulpos roca. Estas hembras, que son escogidas mediante X o Y nociones, dependiendo del grupo, tendrán una inteligencia increíblemente superior. Cada grupo tendría jerarquías diferentes, pero la mayoría tendrían a la hembra y a los machos de menor edad, luego a las hembras que ya hayan tenido descendencia y finalmente aquellas que hayan llegado a los 6 años mediante votos de castidad, la reina, quien se ocupa de las innovaciones tecnológicas y de las relaciones interculturales. Desde siempre estos asentamientos eran inestables, de ahí a que de momento no se hayan expandido del todo, por lo que pronto, dependiendo del rango y cultura, se desarrollarían nuevos oficios, generándose un salto tecnológico enorme. Una de estas culturas cefalópodas accedió a un volcán submarino, descubriendo que, con el calor de este al estar activo, se podrían moldear metales para fabricar armas y utensilios, dándoles otro salto tecnológico. Pese a estas revoluciones, su inteligencia individual aún no superaba la de un niño de 6 años, por lo que no llegaron a tener un pensamiento analítico que se alcanzaría entre los 10 a 12 años, caracterizado por planear de antes soluciones para problemas, siendo como un todo temas aparentemente inconexos, por lo que pese a desarrollar comportamientos aparentemente religiosos y a evolucionar tecnológicamente más rápido que nosotros, no llegaron a desarrollar comportamientos políticos más complejos que yo soy más fuerte, quiero esta tierra, la tomo o te mato, ni a desarrollar tecnología mucho más avanzada. Es por esto que estas sociedades se veían inmiscuidas en guerras constantes de colapso en colapso sin poder evolucionar realmente y sin recordar su historia, quedando en un estancamiento social. Debido a su sedentarismo, se hicieron 3 especies a raíz del aislamiento geográfico: el Cephalopithecus sudafricanus, el Guineus y el Magrebus. El Guineus, no obstante, desarrolló una estructura social dispara. Si un macho evitaba reproducirse, podía llegar a vivir hasta los 5 años, generándose una nueva casta, casándose la reina con este rey. Si decidían reproducirse en ese momento, aparecería un pulpo capaz de vivir entre 7 y 8 años, suficiente como para que llegase a la inteligencia analítica al no desarrollar este parón de desarrollo cognitivo que los humanos tenemos entre los 8 y 9 u 11 años, en donde el pensamiento analítico aparecería. Esto generaría en un inicio a sociedades con polimorfismo, es decir, que dependiendo del antepasado en una misma sociedad, de una especie pueden aparecer cambios morfológicos con hormigas, a una especie nueva por completo para que su descendencia sea superior intelectualmente, el Cephalosapiens Lovecraft. Esto les permitió desarrollar escritura y unos movimientos políticos más inteligentes. A su vez, incursiones a aguas más profundas, habitadas por monstruos según sus leyendas que serían para establecer nuevas fuentes de recursos y más territorio político. A su vez, se iniciarían campañas de dominación hacia sus especies hermanas, asimilándolas genéticamente o sometiéndolas tanto al genocidio como a la esclavitud. Cuando hubieron acabado con la competencia, ampliaron su horizonte, exterminando las especies de los mares europeos al considerarles como aberraciones,
cual humanos con los primates en la Edad Media. Se fundaron naciones y ciudades en las que los humanos no pudieron inmiscuirse para no entorpecer su desarrollo cefalopódico, como se llamaría el estudio del comportamiento sociopolítico de estos pulpos. A continuación se expandieron a demás territorios costeros del mundo, pasando por la costa oriental africana, el sur de Asia, Oceanía, Asia Oriental, el estrecho de Bering matando a sus primos, la costa oeste norteamericana también masacrando a sus primos, del mar Mexicano del Caribe matando a... bueno, asumamos que todo lo que tenga esto como antepasado común será exterminado, salvo los descendientes de los avenenos al estar lejos de su alcance, y la costa sudeste, sudoeste y noreste americana, llegando a controlar todas las costas del mundo. A su vez aprovecharían para robarles las mercancías a los barcos humanos, cosa que se cree que copiaron de sus primos evolutivos. La piratería cefalópoda acabó por ser un problema grave para las costas de todo el mundo. Es de este modo que el ahora gobierno centralizado terrícola conectó con las sociedades cefalópodas de mayor influencia usando máquinas para comunicarse e interpretar sus respuestas. Los humanos accedieron a negociar con ellos, pero los pulpos, pese a ser inteligentes y sapientes, no lo eran tanto como para tragarse su orgullo, por lo que 5 de las 6 culturas les declararon la guerra salvo una, la del mar de la China meridional. Es de este modo que fueron llevados a Nova Gaia en la costa este de la franja, la región más frondosa del planeta en ese momento. Con esto el gobierno terrícola tuvo la excusa perfecta para exterminar a las demás culturas de Cephalosapiens Lovecraft con su aplastante tecnología, aprovechando la serie de altercados en las costas que los pulpos infligían por su contacto como propaganda. Por obvios motivos, todo pulpo que intentase atacar a militar acabaría muerto, no solo por la superioridad tecnológica y numérica, sino que también por no estar en su terreno. Los humanos, pues, fueron capaces de evitar que su exterminio afectase al resto de los ecosistemas en los que estaban. Pese a los ataques cefalópodos, este movimiento suscitó muchísima polémica, obligando al gobierno terrícola a depurar a parte de los funcionarios para evitar los altercados. Obviamente se esperaron a terminar su plan. Cuando se envía una especie salvaje o con un nivel tecnológico inferior a la edad de los metales a otro planeta, se considera que es una nueva especie al estar inmiscuido en un ecosistema radicalmente distinto y al sufrir de cambios morfológicos en un par de generaciones por el cambio de ambiente. Los cosmocefalópodos Nova Mundus, pues, se hicieron con los mares de este mundo, desarrollando aún más su civilización bajo estas nuevas olas y teniendo, al menos las primeras culturas que ahí aparecerían, a los humanos que premiaron su pacifismo como dioses. Espero que os haya gustado este vídeo. Apenas estaba empezando con este guión que rompió la barrera de los 2000 suscriptores, por lo que seguramente este salga bastante después de esto. Por lo que pido perdón y gracias por todo este apoyo. Y ahora sí, por lo que habéis estado esperando todo el vídeo. Aparte del saludo que le debo a la usuaria Hirum Rivas Valle, me he abierto un servidor de Discord en donde podremos hablar de world building, arte, conax, biología especulativa y demás conmigo y con demás suscriptores del canal. Os dejo el link abajo en la descripción. Dicho esto, ta vau butik.